Hola a todos, les saluda el profesor Jacobo Hiberg y estás en Conciencia en Razón Tapado. Hola queridos amigos, yo soy Pugberto Pedigrí y es un gusto estar con todos ustedes. Hoy les vamos a hablar de qué es el oxígeno que respiramos y cómo se forma. Y es muy interesante este tema, así que quédate hasta el final. Profe, no se pueden quedar hasta el final. Tienen una vida por delante la cual tienen que vivir. Pugberto, me refería que se queden hasta el final, pero del video. Así es, profe, es guasa. Qué bueno que no juega béisbol, porque si lo meten de catcher, no agarra ninguna. Bueno, yo soy deportista, juego ajedrez. Ese no es deporte, profe, es afición. Pues prefiero ejercitar mi intelecto que mis músculos. Pues no le caería mal algo de ejercicio físico. Ya bastante descanso hace con la hibernación. Se duerme de 5 a 7 meses. Eso está en mi naturaleza, Pugberto. Con eso los osos reponemos fuerzas. Pues siestecita. Ya estuvo bueno de hablar de mi descanso. Mejor hablemos del tema de hoy. Ni Amazonas ni océanos. ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos? El oxígeno que tenemos para respirar no proviene del océano o de las selvas contemporáneas. Se creó hace millones de años. Entonces, ¿hay peligro de que el oxígeno se acabe para los humanos y todo ser que respire, profe? No hay nada más fundamental para los humanos y los animales que el oxígeno. Es tan importante que muchos discursos mencionan la procedencia de este gas con frases como el 50% del oxígeno que respiramos proviene de los océanos, como forma de concientizar sobre la importancia de la conservación de este recurso. Y, aunque la pérdida de oxígeno en los océanos es un problema real para la vida marina, no representa una amenaza para el oxígeno del que dependemos todos los seres que respiramos aire. Esto no quiere decir que las selvas y océanos no generen oxígeno. De hecho, lo hacen en grandes cantidades, pero en el océano, al igual que en los ecosistemas terrestres, la mayor parte de lo que se produce es consumido por los propios organismos que viven en ella, resultando en un balance de oxígeno que es casi neutro. En resumen, consumen lo que generan y no aportan al oxígeno que usamos el resto de las especies. Entonces, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Durante los primeros 2000 millones de años de la Tierra, la cantidad de oxígeno era realmente muy baja, aproximadamente el 0.001% de los niveles actuales. La aparición de las bacterias, plantas microscópicas en los océanos o fitoplancton, y más tarde, enormes plantas terrestres que realizaban fotosíntesis, causó un asombroso aumento del oxígeno en la atmósfera, y desde hace unos 500 millones de años esa cantidad se mantiene prácticamente estable. Profe, entonces ese oxígeno que respiramos es como si respiráramos oxígeno fósil. El oxígeno que está presente en la atmósfera proviene del evento de la gran oxigenación que ocurrió con el desarrollo de la fotosíntesis hace millones de años, y es ese oxígeno el que continúa siendo el legado que encontramos en la atmósfera y el que mantiene nuestra respiración. Explica el biólogo Carlos Duarte en una entrevista. El oxígeno que respiramos actualmente proviene de la lenta acumulación de O2 en la atmósfera, sustentada por el entierro de materia orgánica durante escalas de tiempo muy largas, cientos de millones de años, y no de la producción contemporánea de la biosfera terrestre o oceánica. Entonces, si el océano es responsable de aproximadamente el 50% del oxígeno primario producido en el planeta, pero no es responsable del 50% del aire que respiramos los mamíferos, Estamos viviendo con una reserva que se creó durante millones de años
y que la tenemos gracias a que el balance de los otros procesos en la Tierra es cero. Profe, entonces, ¿cuánto oxígeno nos queda? Mucho, Pugberto. La reserva de oxígeno en la atmósfera es tan enorme que si pudiéramos hacer un experimento mental de apagar la fotosíntesis y que no hubiera nueva producción de oxígeno en la biosfera, podremos seguir respirando no solo nosotros, sino todos los organismos del planeta durante 3000 años o más, sin que se consumiera todo el oxígeno. La reserva de oxígeno es realmente enorme. Ya en 1970, el destacado geoquímico Wally S. Brecker reconoció que si pudiéramos quemar todas las reservas conocidas de combustibles fósiles, consumiríamos al menos el 3% de nuestra reserva de oxígeno. Aun si cortáramos o quemáramos todos los bosques y oxidamos todo el carbono orgánico almacenado en la vegetación y los suelos superficiales en todo el mundo, solo se produciría un pequeño agotamiento del oxígeno atmosférico y podríamos seguir respirando durante varios milenios más. Entonces, si bien hay muchas cosas de las que preocuparse en nuestro futuro climático, la disponibilidad de oxígeno para los organismos que respiran aire, incluidos los humanos, no es una de ellas, profe. Exactamente, Pugberto. Ahora sí que tenemos oxígeno de sobra. Oiga, profe, y entonces hace millones de años que se produjo el oxígeno, y en la época de los dinosaurios, ¿ellos respiraban oxígeno? Le pregunto porque si se comenzó a formar el oxígeno en la misma era de ellos, ¿qué es lo que respiraban si se comenzaba a producir? Esa es muy buena pregunta, Pugberto. Estudios recientes indican que el oxígeno era menos denso, entre un 10 a 15% que el actual. ¿Entonces les costaba más trabajo respirar? No, Pugberto. Recuerda que toda especie, para poder existir, se tiene que adaptar a su medio ambiente. Yo difiero algo con esa teoría, profe. ¿De qué hablas, Pugberto? Esa no es ninguna teoría. Esto está comprobadísimo. El papá de un compañero de la escuela se viste, habla y actúa como si siguiera viviendo en los 80s. O sea, no se adaptó al cambio y ahí sigue vivito y coleando. Ay, Pugberto, ese caso no es adaptación, es desadaptación. A esa subespecie se le denomina chavorrucos. Al no adaptarse a su medio ambiente actual, los chavorrucos se comportan como si siguieran viviendo en esa época. Es cierto, profe. De hecho, dice mi amigo que su papá tiene en su teléfono celular el tono de la canción de Billie Jean, de Michael Jackson. Bueno, ya en algún momento le vendrá su cambio de horario y se dará cuenta de que todo ha cambiado. Cierto, profe, como la película del bulto. Se durmió 20 años y cuando despertó todo había cambiado. Híjole, si usted se duerme 6 meses y ya no le atina a la tecnología y los gadgets, imagínese dormirse 20 años. Sí, pero no se durmió, entró en un coma. Por cierto, es muy buena película mexicana, se las recomiendo mucho. El bulto, de Gabriel Retes. ¿Entró en coma? Yo diría que entró en puntos suspensivos. Cierto, Pugberto. Buen punto, literal. Si lo analizamos con el tema del programa de hoy, a una persona que entra en coma le tienen que administrar oxígeno para que pueda seguir viviendo. El oxígeno es el alimento principal de toda la especie terrestre. Profe, entonces las alarmas de que si se acaba el Amazonas se acaba el oxígeno del planeta, ¿es cierto? Aquí me gustaría aclararte, y también a los amigos, que saquen sus propias conclusiones. No me gustaría influenciar en sus opiniones, pero algo dice que no coincide la falta de oxígeno con la deforestación del Amazonas y demás zonas boscosas. Ya decía yo, profe, siempre los oscuritos metiendo mitotes que no son ciertos, siempre su afán de meter miedos con falsas verdades. Pugberto, no metas intrigas.
Deja que los amigos saquen sus propias conclusiones y que investiguen al respecto. Apenas vamos comenzando el canal. ¿Quieres que nos lo censuren? Es cierto, profe. Amigos, saquen sus propias conclusiones en base a la información que nos dio hoy el profe. Nadie tenemos la verdad con nosotros. Pero si quieren saber más al respecto, suscríbanse al canal de Alex, de Conciencia en Amor Sagrado. Y mejor aún, al de Telegram. Ahí se puede hablar más sabroso, sin tapujos ni censura. Por cierto, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campanita de notificaciones en todas, para que el YouTube te avise cuando subamos más videos super chidos como este. Y también dale like al video. Por mi parte, solo quiero decirles que si respiran profundamente cada que se acuerden, van a oxigenar bien sus células, su cerebro, su sangre y órganos vitales. Una buena oxigenación mejora muchísimo la salud. Por mi parte es todo, y que viva el respirón. Por mi parte, quiero compartirles que cuiden mucho su respiración. Los cambios de clima pueden afectar tu sistema respiratorio, así que a respirar sabiduría y que viva el respirón. Profe, eso lo acabo de decir yo. Ya saque sus propias frases, no me copie. Ay, Pugberto, solo estaba reiterando tu exclamación. No es que no tenga imaginación. Bueno, está bien, profe. Entonces, que viva la imaginación.